Ahora, ¿por qué no se difunde más este punto, no? ¿Por qué no se muestra públicamente el contrato? Bueno, el contrato está disponible en la página de la Comisión Nacional de Valores, y yo tengo entendido que el día que se anunció con la presidenta se dio suficiente difusión. Tomo nota y voy a manifestar esta inquietud. Pero creo que el contrato es un contrato que por lo que yo sé, no va más allá de lo que es de público conocimiento. También se vincula este contrato, este acuerdo, con lo que sucedió en 1952 cuando Perón firmó con la Standard Oil. Que es la misma Chevron, sí. Así. Y también cuando en el 58 Perón acordó con Frondizi el tema del petróleo. Yo lo que veo es lo siguiente. En ambos casos, lo que se trataba, tanto con Perón, que salía de la crisis del 52 y tenía claro que había que avanzar hacia un tipo de industrialización y de estructura productiva mucho más compleja que la que se había desenvuelto hasta entonces. O sea que paralelamente había que aumentar la producción petrolera, había que instalar la industria automotriz, había que desarrollar la siderurgia y la petroquímica, que eran cosas que en ese momento eran absolutamente importadas. Entonces, Perón avanza en ese sentido. Hay una visita de Eisenhower a la Argentina y se lanza con el proyecto petrolero y se convierte en un instrumento de ataque de la oposición, porque el interés de los sectores importadores de petróleo era muy pesado en la Argentina. Otro tanto pasó con Frondizi. Ahora, si Perón hubiera tenido éxito en ese momento, la Argentina podría haber aprovechado un ciclo largo de crecimiento de la economía mundial que empezó en esos años y se extendió hasta 1973. Lo perdimos, porque nos desvinculamos de las grandes corrientes internacionales del capital, en nombre de una supuesta soberanía que terminó en la Revolución Libertadora, en el bombardeo de Plaza de Mayo. O sea, el ataque a los contratos petroleros de Perón formaba parte de toda la movida desestabilizadora de la oposición, porque era claro que la crisis había sido superada y que ahora necesitaba la Argentina un conjunto de inversión básica, y que si Perón tenía éxito, teníamos Perón para 20 años más. Bueno, con Frondizi pasó algo similar. En el momento en que Frondizi larga la batalla del petróleo, la Argentina destinaba a la importación de petróleo el 25% de sus importaciones. No podía avanzar en ningún otro sector de la economía si tenía que destinar esa cantidad de recursos a importar petróleo. En un momento en que el petróleo costaba internacionalmente $1.50 el barril y producirlo en la Argentina costaba $2, o sea, había que dar mucho incentivo para que vinieran a producir acá. También se convirtió en una bandera de una posición feroz en aquel momento. Lo primero que hace Ilia en cuanto asume el poder es anular esos contratos y contrariando en orden de los factores. Después que anula los contratos, instala una comisión investigadora en el Congreso. Hubiera sido preferible que primero se investigara si había alguna situación irregular y después eventualmente se eliminaran los contratos. Bueno, hicieron al revés. Obviamente el trabajo de la comisión investigadora no llegó a nada, los contratos fueron anulados, hubo que pagar una enorme indemnización a las empresas contratistas, donde la mayoría eran pequeñas y medianas empresas. En ese momento estaban por llegar las grandes empresas. Entonces, y terminamos perdiendo el autoabastecimiento y ahora se repite un escenario similar. O sea, creo que hay que mirar la historia con mucho más cuidado, con todos los elementos. Este tema, yo les voy a decir una cosa, este tema del uso del petróleo es muy viejo en la historia. Cuando se instala la Revolución Rusa en la Unión Soviética, lo que luego sería la Unión Soviética, era la situación económica tan mala que Lenin pacta con el capital extranjero para explotar los yacimientos de Bakú, en Ucrania. O sea, no es una decisión accidental. Generalmente hay una búsqueda de asociar al tenedor de los recursos con el capital para poder poner valor a esos recursos. Y si uno no tiene una enorme capacidad de dinero, o lo hace matando de hambre a la gente para usar ese dinero para explotar el recurso, o trata de conseguir una alianza inteligente. O sea que no es un caso aislado de YPF con Chevron.
Hay experiencias históricas, hay experiencias internacionales y hay experiencias buenas y malas, por supuesto, buenas y malas, de asociación entre empresas del Estado y el capital extranjero. Muchas veces escuchamos que era necesario inversiones para el desarrollo económico de la Argentina. Así es. Palos porque bogas, palos porque no bogas. Que además, yo decía otra cosa, perdón. Por ejemplo, se plantea la alternativa de la explotación offshore en el mar. Bueno, es extremadamente más cara y extremadamente más riesgosa, porque estos recursos de vaca muerta están medidos con bastante previsión. Lo de la cuenca austral es relativo, algunas experiencias que se han hecho fueron fracasadas. Bueno, y ya que usé expresión española, ¿qué pasó con ese anarquista de Heridas de Guerra que te impulsó a escribir una novela? Bueno, para mí la tragedia de la Guerra Civil Española siempre fue un tema que me atrajo mucho. Entre otras cosas porque mi familia es de origen español, la parte de mi padre, son andaluces, y dice que uno tiene recuerdos de la niñez muy de la infancia, muy de 4 o 5 años de edad que le quedan grabados. Y yo en esa época tenía 3 o 4 años y recuerdo como si fuera hoy cómo este conflicto tan dramático impactó en mi familia en todos los sentidos, ¿no? Por tener parientes allá, por tener militancia acá con la gente de izquierda que apoyó la República. Y después, bueno, más allá de esa anécdota, siempre leí sobre el tema, me interesó mucho, y es una historia de traiciones, de dobleces, de venganzas terribles, de familias atravesadas por el conflicto, y la verdad que uno pone en marcha a los personajes, y después ellos mismos te van contando su propia historia. Uno va deduciendo con una idea central qué es lo que ha ocurrido con esta gente, qué ligazón hay entre aquella gente de España del 39, los nietos o hijos de esa gente que en la Argentina estuvieron en los movimientos montoneros o en el ERP en los 70, cómo después esta gente evoluciona hasta la actualidad, cómo va cambiando la conducta de los personajes y sobre todo cómo las pasiones son las que realmente mueven a las personas y determinan grandes cosas maravillosas y también cosas horribles, ¿no? Eso es un poco lo que cuenta la historia, ¿no? Mezquindades. Sí, la mezquindad, la traición, la doblez, también algunos gestos de grandeza. Me interesó mucho en ese contexto donde el personaje central es un tipo muy duro, muy fuerte, la conducta femenina, la conducta de las mujeres en esta historia, la conducta de las hijas, la conducta de las amigas, y para mí fue todo un descubrimiento empezar a explorar un poco también la condición femenina de lo que nos pasó en los últimos 60, 70 años en la Argentina. Hablando de inmigrantes españoles, en la novela decís, a todos los hombres les tocan tiempos difíciles. ¿Le acercaste el libro a Cristina Fernández? No sé, yo creo habérselo enviado, pero bueno, voy a hacer un segundo intento. Nunca se me había ocurrido, la verdad, es la primera vez que me lo dicen. Y bueno, ella parece un personaje de esta novela, ¿no? Un personaje, precisamente, cuando uno habla de la condición femenina. Yo estaba escuchando el sábado el discurso que dio en la inauguración de una maternidad en Moreno, una maternidad que le pusieron el nombre de Estela Carlotto. La fuerza que tuvo ese discurso muestra un cuadro político fantástico, que no creo que tiene un liderazgo natural propio de esa inteligencia, pero sobre todo esa fuerza que está mostrando en los últimos discursos para defender este proyecto, ¿no? Creo que, no sé si está totalmente bien valorado por el conjunto de la población, pero galvaniza. Escuchar esos discursos realmente debe tener un rating muy alto. Sí, y al mismo tiempo suscita gran resistencia. Bueno, que precisamente lo que trato de contar también en la novela, qué fuerza interior sentimos cuando estamos apasionadamente metidos en algo. Cuando vos precisamente lees las historias
sobre todo de la derrota de la República, esas familias enteras cruzando los Pirineos a pie, recibidos por los franceses de mala manera, encerrados en campos de concentración, en las playas, pasando un invierno terrible, sin cobijo alguno. Otros fueron custodiados por soldados africanos, las penurias del hambre, de la represión, las temperaturas 20 grados bajo cero en la intemperie, los chicos. Es muy impresionante cómo esa gente sigue batallando hasta el último momento y remonta después, sobre todo los que van al exilio, una situación de largo plazo. Pero es mucho peor todavía la decepción que se llevan cuando termina la Segunda Guerra Mundial y Franco pacta con los ingleses y con los americanos la continuidad de su gobierno para ponerle un freno a la expansión del comunismo en Europa, ¿no? Esa traición profunda, las democracias europeas traicionan a España republicana durante la guerra y la traicionan en la posguerra. Y creo que para el que fue al exilio, creyendo que después, sobre todo el que fue a la guerrilla en la propia España y es traicionado por un lado es traicionado por Rusia, por la Unión Soviética, que los abandona con el pacto con Hitler, y por otro lado es traicionado posteriormente por las democracias, entre comillas, europeas, que terminan pactando con Franco, ¿no? Bueno, te felicito nuevamente por Heridas de Guerra, que tiene como elemento muy importante esto que vos señalás, ese trasfondo histórico sumado a la vida cotidiana de esos años en la Argentina, ¿no? Mirá, tengo un montón de cuentos, porque escribir es mi deporte de los domingos a la tarde, cuando viste que viene ese momento gris de los domingos a la tarde, yo me encierro y escribo 3-4 horas. Gris para algunos, para otros negros. Sí, opaco por lo menos. Entonces tengo un conjunto de cuentos que son, el cuento se llama Buenos Aires cotidiano, o sea, historias del suburbio de Buenos Aires. Y después tengo un libro de historia terminado, que es una obra de largo aliento, que es un ladrillo de 1000 páginas, que espero poder editarlo a mediados del año que viene, que arranca con la derrota de los federales en Pavón hasta la actualidad, hasta la caída de la convertición. Se llama Notas sobre Historia Argentina, desde la derrota de Pavón hasta la victoria en Plaza Mayo en el 2001. Bueno, te envidio cómo iluminás los domingos y con este resultado. Bueno, muchas gracias, un abrazo. Gracias, un abrazo también. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour... Realmente es muy interesante la lectura de esta novela de Héctor Valle, Heridas de Guerra. Si se acercaran a la novela, yo le comentaba que además de la acción que mantiene la atención que uno quiere seguir y que no se termine la novela, ¿no? Los epígrafes tan a propósito que eligió. Y olvidé decirle antes de cortar que pone para el final la letra de una canción que fue célebre en Francia, cantada por Jacques Brel, Ne me quitte pas, no me abandones. ¿Acaso no se ha visto a menudo resurgir el fuego del antiguo volcán al que creíamos ya demasiado viejo? Bueno, me hubiese gustado preguntarle a Héctor Valle por qué eligió la letra de esa canción para terminar. Nos encontramos el próximo programa para otro llamado por línea privada. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées, donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir, pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas.
pas. Me quitte pas. Je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler. Je me cacherai là.